Les invito a que oremos y hablemos con Dios. Padre, muchas gracias, Señor, por este día que nos das. Gracias por la vida, porque creemos, Señor, que es un regalo tuyo. Es un regalo, Señor, que nos has dado. Y más que esta vida física, Señor, es la vida eterna, la vida espiritual, la vida trascendente, Señor, que tenemos en Jesucristo, tu Hijo, nuestro amado Señor y Salvador. Gracias, Señor, porque a ti te ha placido, Señor, darnos vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando estábamos perdidos en el mundo, sin esperanza y sin Dios, y andábamos conforme a los deseos de nuestra carne, conforme a el sistema de pecado y conforme al príncipe de este siglo, al Dios de este mundo. Señor, estábamos perdidos, pero a ti te ha placido, Señor, rescatarnos, a ti te ha placido, Señor, salvarnos, y lo has hecho, Señor, con el único propósito de que te demos la gloria, de que seamos testigos tuyos, de que demos testimonio a otros de lo que tú has hecho con nosotros. Gracias, Señor, porque has sido muy bueno. Todo el tiempo, Señor, hemos visto tu mano actuando a favor de nosotros, Señor. Aún en momentos en que tal vez no lo hemos percibido, Señor, tú has estado allí, nos has guardado, nos has librado, y podemos decir confiadamente, Señor, que hasta el día de hoy tú has sido nuestro ayudador. Muchas gracias, Señor, por todo. En esta mañana, Señor, disponemos nuestras vidas, nuestros corazones, nuestros oídos para escuchar tu mensaje, Señor. Te pedimos que nos instruyas por medio de tu santa palabra y que ella, Señor, traiga a nosotros la guianza, la instrucción que necesitamos, Señor, para andar como conviene y como es digno de ti a todos aquellos, Señor, que invocan tu santo nombre. Te damos muchas gracias, Padre, por todo en esta mañana. Dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro gran Dios, Señor y Salvador. Amén. Bien, mis hermanos, les invito a que abran sus Biblias conmigo en el Evangelio según Juan, capítulo 21. Estamos ya en la recta final de este Evangelio. Cuando lo encuentre, diga amén. ¿Ya lo tenemos? Bien. Capítulo 21, versículo 9 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta ya era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Amén. Estamos en el contexto de la resurrección de nuestro Señor. Y como lo acabamos de observar en el versículo final, esta es la tercera vez que nuestro Señor aparece a sus discípulos, al grupo de discípulos.
En el contexto observábamos que nuestro Señor se encuentra allí en la orilla, en la playa del mar de Galilea. Los discípulos habían estado durante toda una noche en una larga jornada de pesca y de trabajo. Seguramente se encontraban extenuados toda la noche y no habían logrado capturar nada. Y en ese contexto nuestro Señor aparece en las primeras horas del día, en la madrugada, y les da instrucciones desde la playa. Ellos obedecen a las directrices de nuestro Señor y en ese momento logran una pesca abundante y hermosa. Y aquí acabamos de observar en el versículo 9, como lo miramos nuevamente, dice: al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Nuestro Señor cubrió las necesidades físicas de sus agotados discípulos. Y aquí vemos al pastor aderezando mesa para sus ovejas. Jesús siempre se presenta atento, compasivo, oportuno en demostrar a sus seguidores que no solamente se preocupa por sus almas, sino que también lo hace por sus cuerpos. Recordaba que eran hombres. Tiempo atrás el Señor había alimentado a una multitud, justamente en ese mismo escenario. ¿Recuerdan lo ocurrido allí en la multiplicación de los panes y los peces? ¿Cuántas personas decíamos que alimentó al Señor en aquella ocasión? ¿Cuántos? Bueno, se habla de 5,000, pero sabemos que realmente eran muchos más, ¿no? Seguramente los discípulos recordaron aquella escena y pasó por sus mentes la imagen de cada uno de ellos cargando su cesta con pedazos sobrantes de pan y de pescado. Ahora, la palabra que aparece aquí como brasas, dice que habían brasas, solamente aparece 2 veces en el Nuevo Testamento. Una en este contexto y la otra cuando veíamos que Pedro negó a nuestro Señor. ¿En dónde estaba Pedro ese día? ¿Recuerdan? ¿Qué estaba haciendo Pedro? ¿En dónde estaba? Calentándose. Estaba calentándose alrededor del fuego. Estaban allí los siervos del sumo sacerdote en el patio de su palacio, y Pedro estaba allí con ellos, mientras en la parte interior del sitio estaban interrogando a nuestro Señor. Y fue allí donde Pedro dijo: no le conozco, no le conozco. Maldita sea, que no le conozco. Ahora, ¿qué pensaría Pedro esta mañana al llegar allí y ver esas brasas? Tal vez ya el escenario se estaba preparando para lo que viene más adelante. De modo que el propósito de este desayuno mañanero era doble: el compañerismo y la reflexión. Allí se trataría la negación de Pedro desde un contexto diferente, muy distinto, y también se le llevaría a despertar conciencia. Además, dice el texto que Jesús tenía pescado asándose en el fuego. Pero si los discípulos todavía no habían llevado la red a la orilla con lo que habían sacado, con lo que habían pescado,
Entonces, ¿de dónde Jesús sacó peces? Correcto, buena respuesta, sí, es obvia, del agua, pero ya los tenían listos. Seguramente el Señor los sacó con el mismo poder que hizo que cuando los discípulos tiraran la red a la derecha de donde se encontraban en la barca, la red se llenara. ¿Y qué nos dice esto? ¿Qué nos enseña? ¿De qué nos habla? Que el Señor no depende de los esfuerzos humanos para llevar a cabo su voluntad. El Señor hace lo que Él quiere. Y cuando hablamos de la soberanía de Dios, es eso, que Dios hace lo que a Él le place y que Él no necesita de nadie. Dios no necesita de ninguno de nosotros para llevar a cabo sus propósitos y sus planes. Si les preguntó si tenían algo de comer y les aconsejó echar la red, no fue precisamente porque Él fuese incapaz de pescar y de sacar sus propios peces. Ahora vemos también que Jesús preparó un desayuno y lo mantuvo caliente y listo para el momento en que ellos llegaran a la playa, a la orilla. El énfasis está en que Él provee las necesidades de los que en Él confían. El Señor provee las necesidades de los que confían en Él. Y tal como aquella mañana esperaba a sus fatigados discípulos con una comida caliente, Él proveerá todo lo necesario para la misión que deban desarrollar y desempeñar los suyos. Jamás les dejará sin cuidado ni ayuda. Se dice que una vez un anciano fiel al Señor había llegado al punto de no poder trabajar y depender de la bondad de otros para vivir. Un día, unos muchachos pasaron por su casa y escucharon su oración. El hombre estaba pidiendo a Dios que le mandara algo de pan. Así que los muchachos compraron y subieron al techo de la casa y lo arrojaron por abajo de la chimenea. Al rato fueron a burlarse del anciano, de modo que le preguntaron si Dios le había mandado algo de pan. A lo cual el hombre les respondió: Dios siempre me manda lo que necesito, aunque tenga que hacerlo por conducto del diablo. Y así es. El Señor que proveyó en aquella mañana para sus discípulos es el mismo Señor que nos da a cada uno de nosotros el pan de cada día y no nos dejará, en ningún momento nos desamparará. Dice la palabra, observamos en el Salmo: joven fui y he envejecido y no he visto a un justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. ¿Por qué? Porque el Señor es fiel en proveerle, en cuidarle y en darle lo necesario. Versículo 10. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Notemos que por la dádiva del Señor ellos habían capturado esos peces, pero el Señor les dice: los peces que acabáis de capturar. ¿Y quién lo había hecho todo? ¿Quién lo había hecho todo? Jesús, el Señor. Sin embargo, Él desea compartir este triunfo y esta victoria con ellos. Y en este versículo vemos que nuestro Señor les manda
sacar la red y observar lo que había ocurrido. Pero hay algo interesante, y es que Jesús les demuestra que la clave del éxito era trabajar en sus órdenes y obedecer incondicionalmente sus palabras. La lección ahora era la demostración de la bendición del Señor y la importancia de trabajar bajo su dirección. Al sacar la red tan pesada y con esos peces tan grandes, los discípulos entenderían que era por la ayuda divina y que no era solamente a base del esfuerzo humano. Todas las cosas que se puedan emprender, por grandes y buenas que parezcan, si no se hacen en obediencia al mandato del Señor en su palabra, están destinadas al fracaso. Los hombres pueden empezar obras grandes, levantar empresas, crear instituciones, establecer reinos en este mundo, crear emporios, pero todo eso es un fracaso si no se hace en la voluntad y en la dirección de Cristo. Únicamente con la ayuda y el poder del Señor, sus obras contarán delante de Dios. Y no serán obras para salvación, sino serán obras de salvación, obras que evidenciarán la salvación. Notemos que cuando se trata de evangelizar, al igual que en este contexto, prácticamente, ¿quién lo hace todo? Jesús. El Señor lo hace todo. Sin embargo, Él desea hacernos partícipes de la tarea para que compartamos su victoria. Entonces, por eso nos dice: ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Realmente quien salva, realmente quien convence, quien redarguye del pecado, quien hace una obra interior en la vida de las personas es Dios, por medio de su Espíritu Santo, y es Cristo. Él lo hace todo. Pero nosotros simplemente hacemos nuestra tarea en obediencia al Señor, la parte que nos corresponde de ir y llevar el Evangelio a los oídos, y el Señor se encargará de llevarlo al corazón. El Señor desea que nos gocemos en su poder, participando de su bendición. Cuando uno lleva a un niño o a alguien por primera vez a la actividad de la pesca, uno desea que esa persona aprenda. Y más que aprenda, que esa persona disfrute lo que se siente capturar o atrapar un pez. Es una sensación de adrenalina bastante emocionante. Uno desea que esa persona sienta eso para que se aficione también. Y lo que nuestro Señor quiere de sus discípulos acá es que entiendan que siguiendo su guianza, que siguiendo sus instrucciones, que siguiendo su mandato, la tarea será provechosa, será fructífera, habrá abundancia, pero no de cosas materiales, sino una bendición espiritual de almas y de salvación. Y eso era lo que nuestro Señor estaba buscando, para que cuando ellos salieran por el mundo llevando el Evangelio, obviamente enfrentarían dificultades, obstáculos, trabajos y oposición. Pero no obstante, Él esperaba que ellos entendieran que les iba a equipar y proveer de todo lo necesario para que su trabajo tuviese una recompensa y un provecho. Versículo 11. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153,
y aún siendo tantos, la red no se rompió. Este pasaje nos da a entender que Pedro organizó un equipo de trabajo. No nos dice que él sacó la red con toda esa cantidad de peces solo, porque pues eso sería algo supremamente difícil de hacer para un solo hombre, teniendo en cuenta que habían 6 hombres más y no habían podido hacerlo. Entonces lo que ocurrió realmente fue que Pedro, como el capitán de aquella pequeña embarcación, organizó el equipo de trabajo para que entre todos sacasen la red. No es que Pedro fuera como Popeye o un Superman, como algunos piensan, que sacó la red solo cuando los otros 6 no habían podido. Él simplemente era un hombre común que deseaba obedecer rápidamente al mandato de su Señor. Por lo cual organizó el equipo de trabajo. La abundante captura de peces obviamente superaba un peso normal. Y notemos que estaba llena de peces, ¿cómo? ¿Qué dice ahí? ¿Estaba llena de peces qué? Grandes. Generalmente cuando uno arroja una red, saca pequeño y grande. Siempre sale mezcladito. Pero aquí, interesantemente, la palabra nos dice que eran peces grandes, grandes. Y nos da el número exacto. ¿Cuántos? 153 peces. Algunos han dicho cantidad de cosas con respecto a este número y han demostrado que el método alegórico de interpretación manifiesta la astucia del intérprete y no el intento original del autor. Cirilo alegaba que el 100 representaba a los gentiles, el 50 a los judíos y el 3 a la Trinidad. Agustín dijo que era el número total de creyentes que vivieron a Cristo por medio de la ley y la gracia. Uy, ¿qué tal que solamente los salvos fueran 153? Jerónimo dice que son 153 las diferentes clases de pescado, por lo tanto el número simboliza a todas las naciones. Otros han dicho que 153 es el número de lenguas en el mundo, el número de idiomas, y también que es el número de razas y tribus por los que el Evangelio sería compartido. Otros ven y recuerdan a Salomón construyendo el templo, y allí dice la palabra que utilizó o empleó a 153.600 extranjeros. No tiene nada que ver una cosa con la otra, pienso, ¿no? Más bien creo que este número 153 es simplemente el testimonio de Juan, el testimonio de un testigo ocular, de alguien que estaba allí en escena viendo. Que tan pronto sacaron la red y empezaron a mirar esos peces grandes, empezaron a contarlos y vieron que habían 153. Y hemos visto a lo largo de este evangelio que a Juan le gusta dar detalles específicos, y aquí también lo hace. El hecho de que fueran atrapados tantos peces lleva al autor a sorprenderse de que la red no se rompió. En la primera pesca milagrosa que se narra en el evangelio de Lucas, al comienzo del ministerio público de nuestro Señor, dice que la red se llenó y empezaron a sacarla y empezó la red a romperse. En esa ocasión la red sí se rompió, pero aquí no se rompió. Y es que Dios mismo cuidará de que la red no se rompa. Tal vez los discípulos pensaban en la parábola del reino de los cielos,
semejante a una red tirada en el mar y llevando muchos peces. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto, mis hermanos? Que Dios hace su parte, pero nosotros también debemos hacer la nuestra. Leía en estos días algo que me pareció interesante y decía de la siguiente forma: si hay algo de lo cual un creyente nunca debe avergonzarse, es de su servicio a Jesucristo. Debe avergonzarse del pecado, de todo lo mundano, de las tonterías y del tiempo perdido, del amor a los placeres, de un temperamento incontrolable, del orgullo, de hacer el dinero y el vestir un ídolo. De esas cosas sí debe avergonzarse. Pero si hay algo de lo que un creyente nunca debería avergonzarse, es de servir al Señor. Versículo 12. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. La amable invitación que aparece aquí tenía en parte el propósito de mostrar la compasión de nuestro Señor por los cansados cuerpos de sus discípulos. Aún resucitado, era conocedor de sus necesidades y les supliría cuando estuviesen cansados y hambrientos. Por otra parte, Cristo seguía demostrando la misma bondad y familiaridad de siempre. No debían sentir ningún temor, porque Jesús era alguien que quería comer y beber con ellos. Al Señor le gusta tener un trato familiar con los hombres. No sé si ustedes se han puesto a pensar en esto, pero Jesús quiere compartir mesa con los suyos. ¿Y por qué lo podemos deducir? Porque aquí lo vemos preparando un desayuno para sus discípulos, pero en el futuro lo veremos preparando una gran cena para todos los convidados, una gran cena llamada la Cena de las Bodas del Cordero, en donde estarán todos los salvos. El Señor quiere compartir con los hombres. Por eso dice: si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. ¿Y de qué nos habla ese compartir la mesa, compartir el pan con Cristo? ¿Qué nos enseña? Nos habla de compañerismo, de comunión. El Señor quiere ponernos en una situación honrosa. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar cómo se sentiría si las personas que le han traicionado y le han fallado le invitan un día a un almuerzo o de pronto a una cena. ¿Se sentaría usted agradado con aquellas personas que le han fallado, que le han traicionado o que de alguna forma le han defraudado? ¿Lo haría? ¿No? ¿Dudarían en hacerlo? Así somos los hombres, ¿no? Pero notemos que Cristo no es así, porque estos hombres con los que Él en esta mañana se sienta a desayunar eran precisamente los mismos que le habían traicionado, que le habían negado, que le habían fallado y que en su momento más crítico le habían dado la espalda. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que el Señor es un Dios
bondadoso, un Dios perdonador, amante, compasivo. Es un Señor muy bueno, que nos invita a nosotros a una gran cena, siendo pecadores. Él por su gracia lo ha hecho todo, pero desea que compartamos su victoria. Y no precisamente porque nos necesite, sino porque nos ama. Qué bueno, ¿no? Yo no sé si usted se regocija por esto, pero a mí me parece algo muy especial. Esta mañana cantábamos, Señor, has venido a la orilla. Qué bonita canción. Y allí estaba Jesús en la orilla, yo me lo imaginaba mientras cantaba. Allí el Señor en la orilla de aquel mar de Galilea, alistando una comida para sus discípulos. No has buscado a sabios, no has buscado a ricos, no has buscado a hombres importantes, talentosos, exitosos ni del mundo. Has llamado a unos humildes pescadores, has llamado a unos humildes hombres para que vengan y compartan contigo. Me has mirado a los ojos y has dicho mi nombre. Uy, esa parte es más tremenda todavía, ¿no? Imagínese al Señor mirándole a usted de frente y diciéndole por su nombre, ven hijo, ven aquí, yo quiero compartir esta cena contigo. Lo he preparado todo para que tengamos comunión y compañerismo. Qué hermoso, ¿no? Ahora, aquí nos dice el texto que los discípulos dudaban, estaban como que, mejor dicho, bueno, eso no es. Porque como ya lo hemos visto y lo hemos dicho en otras ocasiones, el Señor sí era, pero no era. ¿Me dirá usted cómo así? Sí, es que eso es lo que dice la palabra. Era el mismo, pero no era el mismo. Tenía un cuerpo diferente, sin embargo era el mismo Señor. Y eso que todavía no había sido glorificado. Entonces los discípulos parece que sabían que era el Señor y ya estaban, mejor dicho, plenamente convencidos en sí mismos de que era Él. Pero sin embargo querían preguntarle. Pero no lo hicieron y empezaron mejor a comer, porque en boca cerrada en boca cerrada no entran moscas. Entonces algo les impidió que preguntaran, pero en ellos todavía como que había eso. Bueno, Señor, ¿eres tú? Sí, claro que era el Señor, claro que era el Señor, por supuesto que era Él. Ya no había más dudas, era Él, se trataba de Él. Versículos 13 y 14 y termino. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Estos versículos describen lo sucedido en esa comida. Jesús hizo de anfitrión a los 7 maravillados y asombrados discípulos. Junto al mar de Galilea, aquella mañana al aire libre, a plena luz del día, nuestro Señor atiende a sus discípulos y comparte con ellos en un acto de comunión. ¿Les quedaría a ellos alguna duda de que se trataba de su Señor resucitado de entre los muertos? No. Además, deseaba animarlos para que siguieran considerándole un amigo comprensivo y amable. Aún resucitado, deseaba demostrarles en forma práctica que se podía compadecer de sus debilidades y sus necesidades. La pesca de la que se ha hablado en este contexto es distinta a la del Evangelio según Lucas capítulo 5. ¿Por qué razón?
Porque en la pesca de Lucas no se da un número exacto de peces, aquí sí. Eso ocurrió al comienzo del ministerio del Señor, lo que habla Lucas. Lo que narra Juan aquí es al final del ministerio, cuando ya nuestro Señor había resucitado. Como ya lo dije, en esa primera pesca las redes empezaron a romperse, pero aquí no ocurrió eso. Aquí acabamos de observar que la red no se rompió. Allí Cristo dio instrucciones desde el barco, mientras que aquí lo hizo desde la orilla. Entonces debemos de tener en cuenta esto y entender que se tratan de dos eventos, dos situaciones totalmente diferentes, distintas. En el versículo 14, Juan concluye esta maravillosa historia con un comentario parentético de los que suele utilizar. Por lo cual dice, esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos. Literalmente era así, porque era la tercera vez que nuestro Señor se manifestaba a su grupo de discípulos. La primera, ¿cuándo fue? ¿Cuándo fue la primera vez que el Señor se manifestó a sus discípulos? ¿Recuerdan? Cuando Tomás no estaba presente el primer domingo. Luego, a los 8 días, estando Tomás presente. Fue al siguiente domingo. Y esta era la tercera vez que nuestro Señor se manifestaba a sus discípulos. Pero Él ya se había manifestado en otras ocasiones a las mujeres, a María Magdalena, se había manifestado a los que iban en el camino de Maús. Ya había tenido otras apariciones, pero aquí nuestro evangelista dice que al grupo de discípulos, esta fue la tercera vez, y así es. Y seguramente ellos fueron animados, avivados y marcados por los incidentes de aquella extraordinaria mañana. Sus corazones debieron encenderse y las viejas lecciones del pasado quedarían grabadas para siempre en sus almas. Seguramente todo lo que ocurrió esta hermosa mañana en aquella pesca a la orilla del mar de Galilea marcó profundamente la vida de los discípulos. Y todo lo que Cristo les había enseñado, todo lo que Cristo había hecho en ese mar, todas las cosas que ellos habían vivido juntos, seguramente volvieron a sus mentes con más influencia, con mayor poder. Ahora su llamamiento sería a ser pescadores. ¿De qué? ¿De peces? De hombres. Tiempo atrás el Señor les había dicho, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Pero con la guianza, con la instrucción y con la bendición de Cristo. Ahora ellos entenderían que para llevar un servicio adecuado al Señor deberían hacerlo siguiendo sus mandatos, siguiendo sus órdenes. Cristo mismo llevaría a las almas a la red del Evangelio para ser convertidas y salvadas, y luego llevarlas a la gran cena de las bodas del Cordero, en la que Cristo mismo dará la bienvenida a sus siervos y ministros fieles. Por otra parte, toda la escena estaba creada para despertar la conciencia de Pedro y para abrir sus ojos. La pesca le recordaría su decisión pasada de dejarlo todo y seguir a Cristo. Las brasas le llevarían de nuevo a su negación. El mar de Galilea le recordaría las múltiples experiencias pasadas con Jesús. Así que todo estaba preparado para tocar las fibras más íntimas de este hombre. Veremos que en el contexto el Señor le dirá 3 veces, Pedro, ¿me amas? Y hasta ahí llegamos porque se nos acabó el tiempo.
invito próximo domingo. Como reflexión y aplicación, mis hermanos, encontré algo que me llamó la atención. Y una frase que decía: si mi vida fuese la única evidencia de que Cristo está vivo, ¿alguien estaría convencido? Si la única prueba de que Jesucristo vive fuera usted y su vida, ¿habría personas convencidas de ello? ¿Alguien estaría convencido? Oremos. Padre, muchas gracias, Señor, por esta tu palabra. Gracias por todo el consejo, Señor, que nos das a través de ella. Es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Es palabra viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestros corazones. Señor, haz que tu palabra produzca en nosotros lo que tú quieres, para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Cristo Jesús.